Bienvenidos a Edgar Reflexiones, mis queridos hermanos y amigos. Hoy hablaremos acerca de la iglesia verdadera. Josefa es una amiga de nosotros. Ella tiene una pregunta. La pregunta es la siguiente. Ella dice: ¿existe una iglesia verdadera? No importa lo que creamos. ¿Por qué ella hace eso? Porque ha ido a muchas iglesias y cada iglesia tiene una exigencia personal y ella quiere saber cuál es la voluntad del Señor. Para poder responder a Josefa, ¿qué haremos? Bueno, lo primero que haremos es encontrar las características de la iglesia verdadera, pero la buscaremos en la Biblia. No iremos donde el pastor, no iremos a nuestra mente, la buscaremos en la Biblia. Tenemos que entender que es por principio, no es porque haya sido la primera. Hay gente que dice, no, porque mi iglesia fue la primera. Y viven haciendo lo que su voluntad le dicta sin tener a Dios presente. La iglesia verdadera es única y distintiva. En Apocalipsis, por ejemplo, habla sobre esto. Aparece un dragón y el dragón está muy enojado y tiene una lucha feroz contra una mujer. Esta mujer está en Apocalipsis y uno se pregunta, ven acá, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia verdadera? Es que ese dragón que ustedes ven representa a Satanás de manera simbólica y esa mujer que ustedes ven representa a la iglesia. Así que traducido en un lenguaje entendible, lo que queremos decir es que Satanás está luchando con una iglesia. Josefa pregunta lo siguiente: ¿qué tiene que ver esta historia con la iglesia verdadera? Tiene que ver mucho porque esta historia se cita en los eventos finales y la característica que tiene esa mujer o esa iglesia son la característica de la iglesia final. Es distintiva y única y Satanás tiene una lucha contra esa iglesia. De manera que Satanás no lucha con cualquier iglesia, sino que lucha con la iglesia verdadera de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, dice esto: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Contra quién? La mujer que representa a la iglesia. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí vemos que el dragón está enojado en Apocalipsis 12:17 y está peleando contra la mujer. La iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios, la primera característica. La segunda característica es que tiene el testimonio de Jesús. Alguien podría preguntarle entonces, ¿cómo sabes que una mujer representa en la iglesia? Hay variados ejemplos, pero vamos a la Biblia. Vamos a tomar un pequeño versículo que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25. Dice de la siguiente manera, hablando de una comparación: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí Jesús representa al marido o el esposo y la iglesia representa a una mujer. Así encontramos la idea de que una mujer es sinónimo de una iglesia. Por eso Apocalipsis se habla en un lenguaje simbólico. La primera característica, guarda los mandamientos, los 10 mandamientos. No guarda un mandamiento, no guarda dos mandamientos, los guarda todo, porque el que ofende en uno, ofende en todo. Santiago 2:10 dice lo siguiente respecto a los mandamientos y confirmando lo que estoy diciendo. Bueno, ahí dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Incluso descansar en sábado es un mandamiento y ninguna iglesia lo guarda. Así que hay que guardar ese también. Luego tenemos la segunda característica, que es el testimonio de Jesús. ¿Y dónde aparece la idea de testimonio de Jesús? ¿Qué es el testimonio de Jesús?, preguntaría Josefa. Apocalipsis 19:10 dice: entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, según menciona la Biblia. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es el don manifestado. Nunca debe contradecir la Biblia. Dios se manifiesta a su iglesia a través de este don. Son los profetas quienes reciben el testimonio de Jesús para entregarlo al pueblo y dárselo a entender. Algunas preguntas para ti. ¿Qué iglesia conoce que cumple estas características? ¿Qué iglesia guarda fielmente el sábado? ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Qué iglesia tiene el don profético manifestado? ¿Qué iglesia predica las verdades de la Biblia sin andar agregándole cosas ni quitándole palabras a la Biblia?
buenas preguntas. Yo soy su hermano y amigo Edgar John en Edgar Reflexiones. Bueno, Josefa, espero que hayas aprendido y que esto sea de satisfacción y elijas con sabiduría la iglesia que tenga estas características, los mandamientos de Dios y tengan el espíritu de profecía y sobre todo el testimonio de Jesús.